Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que prefieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hola amigos y amigas. Muchas veces en nuestro hablar cotidiano utilizamos la expresión la oveja negra. Decimos la oveja negra de la familia cuando se trata de alguien que desentona un poco, que tiene conceptos distintos respecto del resto. En realidad, la oveja negra lucha por ser quien de verdad desea ser. Muchas veces la sociedad nos va a sugerir, mediante mecanismos muy sutiles, que seamos un ejército de personas iguales. Bueno, la oveja negra justamente toma posición frente a esta propuesta. Hoy podemos encontrar que Jesús se identifica con esta oveja negra. ¿Quién es este? Es la pregunta que desde el principio del Evangelio de Marcos todo se hace respecto de Jesús. ¿Quién es este hombre que echa fuera a los demonios, que enseña con autoridad, que acaricia a los leprosos, que se sienta a la mesa con los pecadores, que no practica el ayuno como lo hacían los fariseos, que rompe el precepto del sábado y tiene la valentía aún de desafiar a los escribas, a los fariseos que lo miran con cierta indignación? En el pasaje de hoy tenemos dos interpretaciones respecto de la identidad de este personaje tan enigmático. La primera es la de los miembros de la familia, que se introducen en el comienzo del episodio y que luego van a reaparecer al final. El segundo es la formulada por una delegación de escribas, probablemente enviados por el Sanedrín de Jerusalén, para pedirle cuentas a Jesús oficialmente de la posición inexplicable referente a la ley, a las instituciones religiosas de su pueblo. Examinemos el contenido del texto mirando en primer lugar los versículos que al principio y al final tratan sobre la familia. Esta familia que va a hacer un viaje para llevarse a Jesús. ¿Cómo se explica esta decisión de ir de Nazaret a Cafarnaúm para llevárselo? Hacía ya varios meses que Jesús había dejado Nazaret y recorría toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. En su lugar de origen
en Nazaret había llegado entonces algunas informaciones contradictorias sobre la actividad de Jesús. Algunos hablaban con entusiasmo, pero la mayoría ponían objeciones, estaban desconcertados. Ahora todos se han dado cuenta de que su mensaje en realidad no está en sintonía con la doctrina oficial de los escribas y los fariseos, y que su comportamiento no se ajusta a las tradiciones de los antiguos. Y entonces comienzan a llamarlo loco, literalmente esta palabra. Existen, por tanto, todas las preocupaciones de la familia. Esto es razonable. La familia se pregunta, a lo mejor sea el momento de llamarlo a la orden para conseguir que se ajuste un poco más a un comportamiento más convencional. Cuando la madre, los hermanos y las hermanas vienen a Cafarnaún, Jesús se encuentra en una casa en medio de un círculo de personas. Y qué interesante, ellos no entran, quieren hablar con él y piden que salga. Ahora, el espacio de la imagen adquiere un valor teológico muy claro. Hay una clara distinción entre los de afuera y los de adentro, entre los hermanos, hermanas y madre de antes y los de ahora. Los familiares que se quedan afuera representan, en la intención del evangelista Marcos, el antiguo Israel. Con razón, el escritor del Evangelio no menciona a María por su nombre, sino que simplemente la llama madre, porque justamente la considera el símbolo de la mujer Israel, del pueblo del cual nació el Salvador. El antiguo Israel fue tomado por sorpresa por el Mesías de Dios. Ha visto poner en entredicho todas sus convicciones teológicas, sus esperanzas acumuladas a lo largo de los siglos. Por eso ha estado entonces tratando de hacerlo retornar a la familia, que vuelva al molde tradicional. Claramente Jesús no lo puede aceptar. No es él que tiene que salir, son ellos los que están afuera, los que tienen que entrar y aceptar las condiciones establecidas por Dios para pertenecer a esta nueva familia. Ellos entonces tendrán que abandonar sus sueños, sentarse alrededor de sus hermanos, alrededor de Jesús, convirtiéndose entonces en hermanos y hermanas, y dejar entonces sí que los ojos de Jesús los escudriñen, escuchar su palabra, estar disponibles para que el Señor pueda finalmente cumplir su proyecto. Estos familiares son también hoy todos aquellos que solo pertenecen materialmente a la familia de Jesús. Tienen sus nombres escritos en los libros de bautismos. Están convencidos de que ellos lo conocen bien porque desde la infancia crecieron ya oyendo hablar de él, pero no están siempre sentados a sus pies para escucharlo, no orientan sus decisiones con su palabra. Volvamos un poco más sobre este comportamiento de Jesús. Jesús es considerado un subversivo, un desobediente, porque no puede aceptar una tradición hecha por hombres, presentada como proveniente del cielo, legitimando entonces atroces crímenes hacia el hombre. Esta convicción de Jesús, que expresa desde el inicio de su vida pública, con el paso del tiempo se va a acentuar, y se va a acentuar tanto que los va a llevar a Jesús a la muerte en cruz. Es el precio que tiene que pagar cualquiera que ponga en duda la verdad de los poderes constituidos. Jesús en realidad nos ayuda a comprender que la religión, en su expresión más perversa, es la verdadera locura finalmente, y que sus seguidores son los verdaderos endemoniados.
Porque la religión, con su pretensión de definir a Dios, de regular las relaciones humanas mediante normas, leyes y preceptos, finalmente se transforma en ideología. Ahora bien, si es una locura ir contra las tradiciones enmascaradas como leyes de Dios, afirmando que el hombre no puede ser calificado en base a su estado de pureza, de pecado cometido, al pueblo o religión a la cual pertenezca, entonces Jesús es un loco. Jesús es un loco porque es un hombre libre. Y es libre porque es verdadero. Y es verdadero porque está abierto a la fecundidad, está abierto al futuro, está abierto a lo impredecible, a la fantasía del espíritu, y no entonces a la rigidez de una verdad definida. Jesús ha comprendido que Dios coincide con el máximo de humanidad que un ser humano pueda llegar a ser. Por eso ha curado a los leprosos impuros, que la ley divina consideraba malditos. Ha perdonado a la mujer adúltera, que la ley de Dios consideraba como merecedora de muerte. Ha violado el sábado, el más grande de los mandamientos divinos, a favor del bien del hombre. Ha tocado a una mujer en su periodo cuando la ley de Dios indicaba que no había que acercarse a ella. Jesús hacía todo esto porque estaba profundamente convencido de que su Dios consideraba impuro o profano, no consideraba impuro o profano a nadie, justamente. Jesús ha acogido a los paganos, a los extranjeros, contra los principios del nacionalismo hebreo, porque estaba convencido de que su Dios no hace preferencia de raza o de nación. Entonces no se entrará en la casa de Dios, no seremos reconocidos como sus familiares más estrechos por creer en una doctrina o porque se observan leyes y preceptos propios de una tradición humana, sino porque, como termina el Evangelio de hoy, se hará la voluntad del Padre. O sea, se hará lo necesario por poner siempre en primer lugar al hombre, su bien y su dignidad. En la parte central del texto de hoy, insertada entre la partida y la llegada de los familiares, se introduce un segundo grupo, que son los escribas, que tienen ya hecha una opción acerca de Jesús y la van a propagar entre la gente. Para ellos es un hombre poseído, van a decir, y realiza entonces curaciones porque lo hace en nombre de Belzebul, el príncipe de los demonios. Durante varios siglos existió en Israel una creencia generalizada de que todo el mal en el mundo se debía a una serie de poderes demoníacos. A la cabeza de este ejército de las tinieblas se creía que estaba Belzebul. Inmediatamente por debajo de él, en esta jerarquía, estaban 6, archidiablos, bajo los cuales estaban otros demonios, personificaciones de todas las fuerzas del mal, la violencia, la arrogancia, la avaricia, la pereza, la lujuria. Y a un nivel aún inferior estaba el mal que causaba enfermedades, calamidades, desgracias. Bueno, Jesús se ajusta a este lenguaje utilizado. Jesús entonces se ajusta a esto ¿para qué? Para luego formular sus explicaciones. Este era el lenguaje utilizado en el momento para explicar, para dar una explicación de la maldad que existía en el universo, y Jesús se adapta a esta mentalidad. Para transmitir su mensaje va a recurrir a la imagen de siempre. El reino de Dios y el reino de Satanás se enfrentan entre sí con sus ejércitos angélicos desplegados en batalla.
En realidad se trata de una lucha incesante entre las fuerzas divinas que dan vida y los impulsos hacia el mal arraigados en el hombre, causando justamente la muerte. Estas fuerzas diabólicas, estas fuerzas homicidas, es cierto, se encarnan, es decir, actúan en y por medio del hombre. El primer ejemplo lo tenemos en el Evangelio, cuando en el capítulo 8 Pedro es llamado por Jesús Satanás. ¿Por qué? Porque este es seducido por la sabiduría del mundo. Es fácil para Jesús probar que sus obras son de Dios. ¿Por qué? Porque devuelve la vida. Sus acciones, por tanto, son incompatibles con los diseños de Satanás. El que trabaja a favor del hombre, sana a los hombres, sana a los enfermos, da pan al que tiene hambre, sea creyente o no sea creyente, estas son acciones que solo pueden ser animadas por el Espíritu de Dios. El grupo de escribas que cree que Jesús es un agente de Satanás representa a aquellos que, entonces como ahora, están luchando contra los que, creyendo en Dios o no, se ponen del lado del hombre. Hasta la próxima.